Bien chicos, ¿cómo están? Me imagino que tendrán la posibilidad de observar este video. La idea es, de esta materia, le voy a hablar en términos general, va a estar dividido en 4 ejes. No me acuerdo si ya le he subido la programación, de hecho ya han hecho una lectura de los primeros temas y a la misma vez han mandado actividades, como por ejemplo la última actividad creo que fue un resumen. Lo que vamos a ver aquí, en cierta manera, es los modelos educativos. Si bien acá dice modelo indígena, tengan siempre presente esta palabra, modelos educativos. Vamos a analizar desde la etapa precolombina, pasando por la etapa colonial, conocida como la sociedad colonial española aquí en América, y por último podemos decir qué es lo que sucedió en nuestra historia de Latinoamérica y en especial siempre haciendo hincapié, digamos, en nuestro país, ¿no? Hay algo que debemos tener en cuenta, vamos a hacer un recorrido de casi 5 siglos, en forma resumida por supuesto, y ustedes, la esencia de la materia es que ustedes conozcan, para ello, para aprobar esta materia, tienen que conocer cómo se desarrollaron y por qué se desarrollaron los modelos educativos y cuál fue, digamos, los aspectos positivos o negativos, ya que, como dice la misma materia, historia y política, ¿sí? Vamos a ver los sistemas también de gobierno, es una materia mucho más amplia, esta no es como introducción a ciencias sociales que ustedes tuvieron conmigo, pero es una materia, digamos, mucho más amplia desde el punto de vista teórico, e histórico. Por eso se le mandó una breve reseña histórica, quiero que la lean, ¿sí? Por favor, para que no se pierdan en el tiempo, ya que es una mezcla de historia argentina, historia latinoamericana, historia chaqueña con el sistema, digamos, educativo o los modelos educativos. Primeramente, ustedes me imagino que habrán visto este texto, ¿sí? Y podemos decir, algunos ya han escrito y han podido establecer cómo ha sido, podemos decir, antes que se produzca la conquista y colonización por parte del mundo europeo a América, ya que allí en América, ustedes observen, bueno, ustedes son de geografía, me imagino que no van a tener problema, existió una gran variedad de culturas y aquí hemos tomado, podemos decir, 3 grandes culturas que quizás la deben conocer, la he nombrado hace rato, que en cierta manera tenían una gran organización social, construcciones riegos y fluviales, tenían desarrollo arquitectónico, urbanísticos y artístico y artesanal. Eso estaba en cierta manera, podemos decir, imbricado o digamos o desarrollado también por un desarrollo educativo para todos aquellos que accedieran al nivel productivo de estas civilizaciones, como también al nivel artístico y cultural. También tenemos otras sociedades como los tupí guaraní, chipchas, mapuche, mapuche acá en la Argentina, toba, le debe sonar, huarpe, ona, para mencionar algunos, ¿no? Que habían alcanzado también un gran nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, no solamente teníamos los mayas, los aztecas, los incas, sino otras culturas, ¿no? Los mayas, por ejemplo, crearon un calendario casi exacto, muy parecido al gregoriano. El gregoriano es el nuestro, ¿sí? Poseían un sistema numérico que incluía el cero y una escritura parcialmente fonética, o sea, podían leer lo que dejaban como símbolos en sus muros. Para este desarrollo tuvo que haber habido, podemos decir, un sistema educativo de aprendizaje. ¿Qué más? Bueno, y va poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los Mibaya de Brasil con ritos o el mito de creación del diálogo, que en cierta manera tenían leyendas y relatos, ¿sí? Que se retransmitían y que tenían un gran marcado de igualdad, solidaridad entre los pares. ¿Por qué hacemos esta remarcación? Porque el aprendizaje en las comunidades indígenas se daba en forma oral, ¿no? El sacerdote o el jefe cacique les retransmitía a sus pares y esto a su vez a sus hijos o parientes. La llegada, digamos, de los letrados
también vamos a ver, ¿sí? Acá, en esto yo le voy subrayando para que ustedes vean lo importante, ¿no? Que, que vinieron a América, trajeron contenidos educativos y acciones educativas, sí, que incluso se quedaron sorprendidos también cuando encontraron el gran desarrollo de las comunidades indígenas, ¿no? Tanto de las grandes civilizaciones como las culturas. Volviendo un poco, digamos, a lo que es eh, las culturas del mundo mexicano, ¿sí? Se había creado, por ejemplo, esto es muy importante, en la civilización no solamente azteca, sino también hay otras civilizaciones como los olmecas, por ejemplo, centros educativos, ¿sí? Que de formación integral, donde los hijos de los sectores más altos ya de temprana edad, podemos decir, recibían un desarrollo de aprendizajes y de conocimiento, ¿no? Eran como casas, le llamaban Telpochcali o casa de los jóvenes, asistían, ¿sí? E incluso tenían instrucciones militares y de enseñanzas de oficio, ¿no? Estos estaban ubicados mayormente en los palacios y tenían maestros que incluso aprendían danzas. Vean ustedes que hoy, en la actualidad, las escuelas, ¿sí? Tienen ese desarrollo, ¿no? De aprendizaje de oficios, digamos, si nos orientamos en alguna técnica, escuelas técnicas, escuelas de labores. O sea, no es que no había educación, lo que pasa es que era para unos pocos y no se masificaba. Quizá esa es la diferencia con lo actual. En el caso del Imperio Inca, ¿sí? Que era una sociedad fuertemente estamental. Estamental significa que está dividido por estamento la sociedad, no hay el concepto de igualdad, ¿sí? Es una sociedad feudal, así como la sociedad feudal, podemos decir, piramidal, los campesinos abajo, los comerciantes en el medio, los sacerdotes un poco más, digamos, más arriba, la casta sacerdotal nobleza y los soldados o guerreros junto con el cacique rey, que ese sería la cúpula del poder. Las escuelas sí se enseñaban los amautas, que eran filósofos y sabios muy venerados, ¿no? Eran aprendizaje que dominaban las letras, las ciencias y el arte, ¿no? Por eso ustedes noten que estaban destinados a los hombres de la alta nobleza y las castas privilegiadas. Creo que ustedes esto ya lo han hecho. Algunos, no se olviden que la participación del WhatsApp va sumado como participación de clase, ¿no? Y algunos de los compañeros ya lo hicieron. Las mujeres nobles reciben la educación, como se la conocía como las mamacunas, o sea, eran madres, se le decía así, que de temprana edad se le enseñaban, pero mayormente eran todos niños y jóvenes de la alta clase que aprendían las artes para terminar después con la posibilidad de gobernar. Hacia abajo, la gente común, podemos decir, ¿sí? Mayormente los padres enseñan los oficios a los hijos para servir al Estado. O sea, un campesino le enseñaba la forma de cultivar a sus hijos, ¿no? Eso también tenía todo un sentido práctico y productivo, ¿no? Continuamos y nos vamos a encontrar que ya el texto analiza en cierta manera el periodo de colonización. Hemos dicho así en forma muy general cómo fue, digamos, la educación en ese punto de vista anterior a la conquista, y ya observamos que en los primeros dominios hispanos portugueses, no nos olvidemos que no solamente los españoles vinieron a América, sino vinieron portugueses, también ingleses, digamos, los distintos territorios que colonizaron y arrasaron con la población indígena y intentaron taparle el sustrato material y cultural. O sea, esos primeros 50 años lo que se intentó, todo ese aprendizaje, toda esa cultura, taparla digamos, con la implementación de un dominio no solo militar, sino cultural. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Si hay algo que ha quedado en América, que ha sido implementado de forma incluso involuntaria, es el español, que se conforma como el castellano, y después el habla, que hasta el día de hoy está en América Latina, ¿no? Acá ustedes se van a enterar cómo fue la caída demográfica. También el texto amplía el dominio, que casi es un genocidio, ¿no?
la cantidad de muertes que generó digamos, esta contienda continental de expansión imperial de España y de Portugal sobre América, que generó una caída porque también trajeron enfermedades y se generó grandes cantidades de muertes de los indígenas, desarticulación, ¿no? Y a la misma vez que la resistencia no fue muy grande de los indígenas, entonces el sometimiento fue aún peor, podemos decir. Ese sometimiento de trastocamiento social, trastocamiento decía que hace cambiar cómo está articulada la sociedad y de los pueblos americanos, que llega a una línea de mestización, ¿no? La mezcla, ustedes van a encontrar, yo les voy explicando en grandes rasgos, para que ustedes sepan que no me escapo del texto, por eso hacemos esto, y no solamente cambiaron los aspectos culturales, sino también la mezcla, ¿no? Ya no eran solamente pueblos aborígenes, sino acá vemos castas de españoles, tenemos sectores conocidos como los mestizos, que es una mezcla entre español e indígena. También se trajeron como los portugueses y tardíamente, no tan tardíamente, pero sí los españoles, los esclavos, y eso fue generando una gran mezcla que es lo que generó ese aspecto popular actual de América Latina. Por supuesto que América Latina después a través del tiempo recibió otras inmigraciones, ¿no? Como la educación colonial, tema que ustedes creo que han resumido. En la primera etapa de la vida colonial, colonial significa colonia, es territorio de pertenencia al imperio, eso es colonia, ¿no? Por eso se llama educación colonial, ¿no? Fue la idea de inculcar creencias religiosas, también hábitos de alimento y de trabajo. O sea, ustedes observen que es la imposición de un modelo cultural distinto, que eso generó un trastocamiento social y en cierta manera un problema que se fueron adaptando los indígenas y que después quedó la sociedad establecida como lo venimos explicando, ¿no? La sociedad colonial. La idea era el dogma moral del cristianismo que impregnaba la formación, ¿sí? Misiones, los sermones, los ejercicios espirituales, lecturas piadosas, para penetrar en la conciencia de los aborígenes, ¿no? Esta idea de que trajeron los españoles a través de las misiones religiosas era que mínimamente, muchos de ellos adaptaron el idioma y otros lo obligaron a que aprendieran el idioma español para hacer la lectura religiosa, ¿no? Y eso es cambiarle la mirada, digamos, religiosa, porque los pueblos aborígenes tenían otra percepción del mundo desde un punto de vista religioso, ¿no? No solo se imponieron nuevas creencias, sino que se estimulaba el sentimiento cristiano, ¿no? O sea, una mirada, digamos, de obligación, de imposición del catolicismo, que también se descubrió que muchos indígenas, así como no abandonaron sus religiones, sino que la mezclaron, también otros abandonaron sus religiones nativas y adaptaron esta, ¿no? Entonces, la educación está muy involucrada a lo religioso, que era la evangelización, que era el imperativo legitimador de la conquista española, ¿no? Con eso se legitimaba la idea de que venían no solamente por la conquista del territorio, sino con una mirada de que había que expandir el cristianismo y por ello había que someter, ¿no? Y por eso dice la coacción de los conquistadores que pusieron, de cierta manera, en manos de los frailes misioneros de distintas órdenes y revestió un papel decisivo en la formación de costumbres y normas de comportamiento colectivo. Esto amplía aún más que estamos viendo que la idea de conquista del territorio tuvo acompañado con esta idea de generar un nuevo modelo educativo que en sí, en su esencia, era el sometimiento a los pueblos aborígenes, ¿no? Y manejar el comportamiento colectivo desde desde la idea de expandir la palabra de Dios, que al aprendizaje, que era religioso, termina siendo un sometimiento, ¿no? Esto ha sido muy debatido, ¿sí? Que si se utiliza la palabra de Dios para someter a un pueblo y a que a la misma vez genere un cambio cultural, tuvo una gran crítica, ¿no? Por eso dice formación cristiana, y a la misma vez en esa formación se generaba el entrenamiento de trabajo y
de la integración a la cultura cristiana occidental, ¿no? Eso se lo llevó a cabo, como se lo llama, conquista espiritual, ¿sí? Conquistar el alma, el espíritu, para conquistarlos militarmente. O sea, no era solamente expandir un ejército por el territorio, sino tomar la conciencia, y se utilizó, según este autor, la evangelización, ¿no? Tema que para algunos, especialmente, no están muy de acuerdo, pero para mi punto de vista, casi todos reflejan esta cuestión, ¿no? Es necesario mencionar que los indios, a pesar de la implacable que puede resultar esta acción, lograron insertar segmentos de su antigua religión, ¿no? Esto ya lo había dicho hace rato. O sea, por más que había un avance cultural en la conciencia y la idea de conquistar el espíritu indígena, no pudieron abandonar. De hecho, hasta el día de hoy hay fiestas rituales como la Pachamama, por ejemplo, de una mezcla que se hace en Jujuy, en el Alto Perú, lo que sería hoy Bolivia. En esa región hay una mezcla de, digamos, de rito cristiano, rito indígena. Esto se ve en toda América, ¿no? Por eso el sincretismo aparece en las fiestas donde fingían celebrar un Dios único, incorporan y mezclan sus ídolos, sus ritos, ¿no? Se llama el sincretismo, ¿no? Claro que no abandonan la idea, podemos decir, de sometimiento, pero a la misma vez, digamos, no la abandonan a su cultura, ¿no? La educación en sí, digamos, leer y poco y nada de escribir, solamente era para ciertos, digamos, para la mayoría, pero eran muy pocos. La educación, que ciertamente era para ocupar los cargos de las distintas instituciones que impuso España, se generó una educación formal, institucionalizada, pero que era fuertemente elitista. O sea, solamente los españoles podían acceder a esa educación, ¿no? Un pequeño número de niños que mayormente vivían en los centros urbanos de esta sociedad colonial y podían acceder a estudios superiores. O sea, podemos decir que aquel que tenía un estatus y materialmente era superior a otros, o sea, una mayor riqueza, pero bajo la tutela de la casta española, podía acceder a esos estudios, como por ejemplo universitarios, ¿no? Tengamos en cuenta que acá no existe esto que conocemos, la universalización de la educación primaria y secundaria, ¿no? No obstante, quien se encargaba de algunos aspectos que hace la escuela primaria eran las misiones religiosas o algunas iglesias donde se enseñaba a leer y escribir, pero era para muy pocas personas, incluso las élites de esta sociedad colonial es la que accedía, ¿no? Ya esto está aquí arriba, ¿no? Durante los 300 años de vida colonial, entonces, la inmensa mayoría permaneció, acá está lo que dijimos, la mayoría permaneció excluida de la educación, de la escuela y los colegios. Sin embargo, no podría afirmarse que la transmisión de la cultura cristiana no avanzó entre la población aborigen, ¿sí? Esto quiere decir que esto se encargó muchas veces de hacerlo los curas, párrocos o los misioneros de las distintas obras, ¿no? Aún sin maestro ni habiendo aprendido a leer, los contactos con quienes hablaban el castellano, las minas, la hacienda, los obrajes, mercados. O sea, se fue imponiendo en forma oral una educación, podemos decir, para aprendizaje de los distintos lenguajes, ¿no? La asistencia a escuela estaba restringida, podemos decir, a una razón de escasez, pero la formación religiosa abarcaba todos los ámbitos. Ustedes observan que esta formación religiosa impuesta hacía de que de cierta manera pudieran acceder por lo menos a un aprendizaje básico de lectura y escritura y eso accedía a la cultura occidental, ¿no? No obstante, acá lo aseguraba, lo habíamos dicho, los clérigos en las parroquias. Ya en la última década del siglo XVIII, estamos en el año 1700, ¿sí? Durante el dominio se ubican las tendencias pedagógicas que responden a un pensamiento modernizador, ¿no? Ya empezamos, esto tiene que ver con la influencia, Europa está cambiando, hay un gran empuje del movimiento artístico y a la misma vez movimiento humanista renacentista que va a confluir en la ilustración, el estudio y el avance del conocimiento empírico y el abandono, podemos decir, de algunas ideas. Esto lo vamos a ver más adelante, la influencia de la ilustración
conlleva, ¿sí?, a una idea de mística de progreso científico, y esa capacidad se la puede dar la educación, ¿no? O sea, transformar, digamos, desde el conocimiento para mejorar la sociedad, y eso traspasó las líneas hacia América, hacia las colonias. Por eso los primeros jóvenes revolucionarios independientes tenían ese proceso de secularización de la enseñanza. ¿Qué significa? Que porque estamos ya a finales del siglo XVIII, nos ubiquemos temporalmente, se va a producir la Revolución Francesa, va a haber una crisis política en España, donde Napoleón termina apoderándose y tomando preso, entre comillas, a Fernando VII. Se genera lo que se conoce acá en América el periodo de revolución, y que lleva a la independencia, ¿no? Pero ¿cómo esos jóvenes que participaron? Bueno, porque en las universidades ya en el siglo XVIII se habían envuelto en estas ideas de que la razón y el pensamiento crítico podían estar imbuidos con la idea de la transformación de la sociedad. Entonces tomaron de esa idea de ilustración, más una crisis económica y política de España, conllevó, podemos decir, un caldo de cultivo revolucionario a principios del siglo XIX, influido de dos grandes revoluciones, ¿sí? Tres serían en cierta manera: una, la revolución industrial, no la vamos a explicar acá; la otra, la independencia de los Estados Unidos, como idea de eje de que las ideas del ilustración estaban basadas en la libertad y el derecho natural, y la Revolución de Mayo. Entonces todo ese combo, podemos decir, conlleva un cambio en la intervención. Por eso ustedes van a ver la intervención civil en el campo, ¿sí?, al accionar de las instituciones religiosas. O sea, hay una separación de a poco digamos, del desarrollo del conocimiento. Si bien no lo practicaban los pueblos indígenas, ni siquiera las sociedades como los mestizos, los mulatos, pero sí los hijos de españoles, que podían acceder a estas universidades, el poder acceder a nuevas lecturas de los nuevos pensadores. Esto se generó una influencia, de hecho, en América. Manuel Belgrano, Mariano Moreno habían sido influidos por estas ideas. ¿Y de dónde vinieron esas ideas? Por el estudio que hicieron en las universidades. Son gente que se profesionalizó, que se recibieron de abogados, escritores, ¿sí? Bien, acá estaba lo que venía diciendo, en grandes sentidos, las ideas aportadas por la Ilustración en materia educativa. Cuestionaba la concepción elitista, ¿no? Y de esa minoría que solamente ellos podían estudiar, ¿no? Eran propuestas sobre meta e incorporación de temas de utilidad práctica en lo curricular, ¿sí? O sea, miren ustedes que ya aparecen, ya en el fin del siglo XVIII, esta idea de currícula, ¿no? ¿Qué es la currícula? La currícula es donde están los temas y los contenidos de la programación de lo que ustedes estudian, por ejemplo. Entonces allí hay un cambio, porque toda la parte, digamos, esto se veía especialmente cuando estudiaban las carreras, ¿sí?, que no nos olvidemos que era una élite muy pequeña, no estudiaban todo. Empezaban a cuestionar ese planteamiento religioso que habían hecho los padres párrocos a la influencia de la cultura, y esto fue generando un cambio de paradigma en la intencionalidad del conocimiento, ¿sí? Bien, después el texto, podemos decir, hace una gran vereda, digamos, de dónde influyeron, ¿sí?, en las distintas regiones, por ejemplo la República Dominicana, México y Perú, ¿sí? Que se van abriendo las primeras escuelas. Observen ustedes, a fines del siglo XVI, primeras escuelas primarias y casi inexistentes secundarias, pero son, digamos, muy pocas. Pero la que más creció fueron las universidades, ¿no? 7 universidades: República Dominicana, México, Perú, se suman 7 más en el siglo XVII, en Argentina, Colombia 2, Bolivia, Guatemala, ¿sí? Y se genera incluso este enfrentamiento, la expulsión de jesuitas. O sea, va perdiendo influencia de la mirada educativa que había establecido la religión, que era muy básico, y va abriéndose paso a una orientación desde la Ilustración, no nos olvidemos, pensamiento racional neto, más allá que vivían bajo un sistema monárquico. Y esas mismas ideas van a cuestionar el sistema monárquico, y son lo que, lo dije anteriormente, van a establecer en cierta manera la influencia para el proceso revolucionario. Como ustedes verán, la educación influye en algún punto las transformaciones. Todo depende de los sujetos
y de la acción y la transformación que tenga en la época, ¿no? Hemos analizado aquí en grandes líneas, por un lado, vuelvo a repetirle, para que quede claro cómo fue la educación en grandes rasgos en las civilizaciones tanto precolombinas de los pueblos aborígenes. Hemos pasado después de la conquista colonización, quien tomó en cierta manera la idea de la expansión y la colonización a través no solamente de la expansión territorial, sino del sometimiento a los indígenas a través de una doctrina religiosa católica, voluntaria e involuntaria, y por último la influencia de la ilustración en América, que en cierta manera va a ir generando y va a influir, por supuesto, que no es lo único, se necesitan otros aspectos para que se genere el proceso revolucionario, pero las universidades que ya la he mencionado están acá, como ya lo estarán notando. He llegado a esta etapa. Bien, chicos, son 25 minutos, quiero que lo escuchen, es parte de la es parte de la orientación teórica, y de hecho creo yo que no sé si mañana o la semana que viene se va a mandar un trabajo práctico, será el segundo o el tercero. Estén atentos a través del documento Google o Doc Google, como se lo llama, para que ustedes hagan una revisión de interpretación de los primeros temas de esta materia.